Este tipo de nevera es una nevera trivalente que funciona a gas cuando estamos parados, a 12 voltios cuando vamos circulando y a 220 voltios cuando estamos conectados a la toma de luz en un camping o en un área de autocaravanas que disponga de este servicio. Y este modelo en concreto es un modelo de 130 litros del que queremos hablar fundamentalmente para que no os confundáis y penséis que el cajón de abajo es un congelador. Es un botellero simplemente para poder llevar botellas de pie y que tenga cierta altura. Sí que encontraréis dentro de la nevera un congelador un poquito más pequeño, eso sí, donde sí que podréis llevar hielo, helado, etc. Y de esta nevera lo que tenemos que hablar es del panel de control. De esta nevera lo que queremos llamaros la atención es que aunque veáis la pantalla apagada durante su funcionamiento, no quiere decir que no esté funcionando. Para tener la tranquilidad y la seguridad de que la tenemos encendida, veréis que en el botón de encendido, que es este que tenemos a la izquierda del todo, en la parte superior, en el medio, hay una pequeña luz LED que está encendida de color verde indicando que está en funcionamiento. La pantalla, para ver el estado, la potencia que tenemos seleccionada, etcétera, utilizaremos estos tres botones. Utilizaremos el del centro para activar en una sola pulsación la lectura de los estados. Vemos que la tenemos en modo automático, que es como casi siempre nos conviene utilizar en la flota de alquiler las autocaravanas. Está utilizando el modo de gas, ha seleccionado ella automáticamente el modo de gas y la tenemos en la cuarta posición de potencia. Si quisiéramos aumentar o disminuir la potencia, lo que haríamos es pulsar y mantener el botón central, con las flechas volver a pulsar el botón central para cambiar a la intensidad y con las flechas desplazarnos hasta la intensidad que queremos que tenga la nevera. Por ejemplo, ahora la queremos dejar en la máxima posición, la máxima potencia, y vamos otra vez al botón central para dar el OK y que se nos quede el ajuste. Como veis, ya se nos ha quedado en la quinta posición, en la potencia mayor de enfriamiento, y ahora vuelve al reposo la pantalla.